El día de hoy tenemos una tertulia que está enmarcada en una serie de eventos que se están realizando en varios países, incluyendo Venezuela, para darle inicio no solamente a un nuevo ciclo audiovisual con el cual el Nuevo País y la revista Z se enmarcan en los nuevos retos de los medios de comunicación a nivel global, sino que además nos permite iniciar las actividades en el estudio del Nuevo País, pues celebrando no solamente un aniversario más del Nuevo País que lleva pues décadas trabajando por un periodismo distinto en Venezuela, sino que además pues precisamente con esa misma vocación que deja a un lado las limitantes que han sido impuestas a todos los medios de comunicación en Venezuela, pues nos adentramos en una nueva dimensión audiovisual y hoy iniciamos ese nuevo proceso hacia la digitalización de un medio de comunicación como el Nuevo País, que es un medio de comunicación tradicional que ya está en la web y que nos pueden visitar a través de www.elnuevopaís.net, igual a través de www.revistaz.net. Queremos pues precisamente exponer los grandes temas que les importan a los venezolanos en una dimensión audiovisual. Para esto hemos querido iniciar con la señora Jurate Rosales, periodista lituano-venezolana, que además es la directora de la revista Z, quien tiene una experiencia particular, una experiencia personalísima en el proceso de transición del régimen autoritario lituano hacia la democracia, y con Cipriano Heredia, profesor universitario, diputado por el estado Miranda, quien además tiene una visión muy compleja sobre el proceso de transición hacia la democracia que se ha dado en Venezuela en varias oportunidades. Y con esto pues simplemente arrancamos la tertulia, que es una conversación amena, y bueno, quisiéramos empezar con la visión de nuestra queridísima señora Rosales, Jurate Rosales, sobre cómo fue el proceso en Lituania, que además es el objeto de un libro que ya tiene varias ediciones sobre ese mismo proceso, en el cual usted lo narra de primera mano. Bueno, primero, bienvenidos todos. Gracias. Y bienvenidos a la pantalla, que eso siempre es un logro muy agradable, sobre todo para personas de edad que sienten que han dado un salto. Ahora, el tema ha sido el paso de un sistema comunista arraigado durante medio siglo con la fuerza militar de toda la Unión Soviética. O sea, la invasión del país independiente de Lituania en la costa del Mar Báltico en Europa ocurrió en el año 40, y durante la represión de aquella época, de ese medio siglo, Lituania de cada 4 ciudadanos perdió 1, lo que significa realmente una sangría absoluta. En el año 89, yo estaba dirigiendo, y ya llevaba 20 años dirigiendo la revista Z en Venezuela, recibí una comunicación de Lituania diciendo: estamos moviéndonos, necesitamos periodistas extranjeros porque por primera vez los dejarán entrar. En 2 semanas yo ya estaba en la capital de Lituania y empezó una aventura que duró 4 años hasta la total independencia del primer país que se independizó de la Unión Soviética. Un país chiquitico, de 3 millones de habitantes, fue el que abrió la puerta a todos los demás.
Pero fueron 4 años de una lucha muy intensa, con muertos, con una presión inmensa sobre toda la población, pero que terminó con la actual Lituania independiente. La vez que yo fui para ya en la Lituania independiente, para bautizar un libro mío, encontré un país nuevo, precioso, con una vida económica que estaba pero hirviendo. Y realmente pensé, valió la pena. En el año 89, cuando yo llegué a Lituania, todavía estaba en pleno el sistema soviético. En aquel momento ya había mucha gente en la calle, pero claro, con mucha represión. Viniendo de la revista Z, tuve una entrevista con el dueño de aquel momento de Lituania, que era el secretario general del Partido Comunista de Lituania. Inclusive hay una foto aquí cuando yo lo estaba entrevistando. Y lo interesante es que había 2 entrevistas, la mía como un medio venezolano y la de la BBC. La BBC vino con una parafernalia inmensa, toda clase de aparatos, etc. Y los dejaron esperando en la puerta porque lo mío duró más de 1 hora. Hablamos lituano. El hombre era muy cerrado al principio, hasta que le hice una pregunta. Acababan de regresar de las Olimpiadas y Lituania tenía, yo creo, más de 20 medallas de oro y había ganado el básquet. Cuando le hice esa pregunta, el hombre se entusiasmó. Y yo pensé, ese como que no piensa igual a todo su partido. Y efectivamente, él fue el primer presidente democrático de la Lituania independiente. Cuando 1 año más tarde hubo unas elecciones del Partido Comunista Lituano, y los lituanos dijeron, nosotros queremos separarnos del Partido Comunista de la Unión Soviética. A ese hombre lo tuvieron 12 horas en Moscú con una presión inmensa para que él se desdiga, y él se negó. Separó el Partido Comunista de toda la Unión Soviética, del grupo de la Unión Soviética, y me contó más tarde en Venezuela, porque él también fue, siendo presidente, fue en un viaje oficial a Venezuela. Me contó que ese día él había llegado a Moscú en el avión oficial, y cuando salió solo, caminando, y para regresar a Lituania tuvo que tomar un vuelo comercial. Yo fui en el año 89, en ese año 89, en agosto, los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, organizaron una cadena humana a lo largo de la costa báltica oriental. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente agarrada de las manos. Y sin embargo, eso después tardó muchísimo todavía, hasta que en el año 90 ese mismo Partido Comunista hizo unas elecciones que todo el mundo pensó que iban a ser pues comunistas.
resulta que hubo electos 140 diputados y por la primera noche de la inauguración del Parlamento, la primera noche de la declaración, declararon la separación de Lituania. Las calles estaban llenas de gente apoyándonos. La declaración oficial de Lituania fue el 11 de marzo del año 90, pero ahí es donde empezó la verdadera lucha. Lo primero que se hizo fue cortar el suministro de petróleo en un país frío donde la calefacción es por gas. Y la gente aguantó. Les ofrecía, bueno, le damos el petróleo si ustedes cumplen tales y tales y tales. Y la gente aguantó. Aguantó calentándose con leña. Y el momento crítico ocurrió cuando la gente estaba resguardando la torre de transmisión de televisión nacional, porque estaban tratando de dominarla. Y llegaron tanques soviéticos enviados desde Moscú. Como tenían la orden de Gorbachev de no matar gente, lo que hicieron fue triturarlas debajo de los tanques. La cadena de gente que rodeaba la torre fue triturada debajo de los tanques. Y hubo fotos. Y esas fotos dieron la vuelta al mundo. Fue tanto el escándalo mundial que no se atrevieron a tocar más. Uno de sus hijos, o ambos de sus hijos, también en ese proceso hicieron una película. Ellos recorrieron toda Lituania porque uno de mis hijos, que todavía vive en París, es cineasta. Entonces recorrieron un grupo de 4, 2 franceses y los 2 hermanos Rosales. Recorrieron toda Lituania, como eran unos muchachos, nadie les prestó mucha atención y sacaron una película sobre todo conversando con la gente. La película se llama Parole, fue sacada en Francia, Palabras. Y la película termina con un momento que fue crucial en Lituania, que es el desfile oficial del Ejército Rojo en Lituania con motivo de la Revolución de Octubre, la soviética, no la venezolana. Con motivo, la gente rompió las filas del ejército en pleno desfile. Y con ese momento termina la película. Esto nos deja entender que cuando un pueblo está determinado a transitar hacia la democracia, no hay un gobierno que pueda frenar el avance hacia la democracia cuando el pueblo está convencido que bien vale la pena todos los sacrificios. ¿Cómo han sido los procesos de transición del autoritarismo hacia la democracia en Venezuela? Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con usted este espacio, a la amiga Jurate Rosales, que es una institución en Venezuela y además directora en la revista Z. Fíjate, serio, en Venezuela hemos tenido muchas transiciones políticas, ¿no? Las del siglo XIX no fueron precisamente hacia democracia, sino que eran sustituciones de hombres fuertes por otros, o de grupos por otros. Los profesores J. Velázquez y otros historiadores han identificado algunos ciclos históricos muy claramente determinados. Por ejemplo, el que llevan adelante los héroes sobrevivientes de la independencia, que arrancan con Páez en 1830 y terminan con la Guerra Federal, cuando los conservadores y liberales no
no pudieron dirimir sus conflictos en el campo de la política, sino que llevaron esto a una guerra civil horrorosa que duró 5 años, que empezó en 1858 y terminó en 1863. No fue una transición hacia la democracia, fue una transición donde un grupo se impuso sobre otro, y ahí arranca la época del llamado liberalismo amarillo. El liberalismo amarillo también termina en un episodio no tan cruento ni largo como el de la Guerra Federal, pero un caudillo emergente llamado Cipriano Castro derroca al presidente Ignacio Andrade, instaura un sistema básicamente dominado por los andinos. Los andinos van a gobernar a sus anchas hasta 1945. Sin embargo, con la muerte de Gómez en diciembre del año 35 podemos identificar la primera transición pseudo-democrática, por llamarla de alguna manera. López Contreras, que viene de ser el ministro de Guerra y Marina de Gómez, así como se le llamaba el ministro de la Defensa en el momento, y que además era uno de los que venía con Cipriano Castro desde 1899, siendo apenas un muchacho de 15 años, y que Gómez lo tenía en lo más alto de sus predilecciones. López Contreras asume la presidencia de la República, primero en un golpe de mano importante por la vía de los hechos, ya que Eustoquio Gómez también pretendía lo mismo, etcétera, y luego se hace elegir por el Congreso de la República, y López modera la situación. Hay una nueva constitución, se limita el periodo presidencial, él permite la formación de partidos políticos, hay una cierta libertad de prensa, los exilados gomecistas regresan al país, regresan todos los miembros de la generación del 28 que estaban afuera, hay una liberación importante de presos, etc. En el año 37, esa apertura de ese cauce, ese dique que se levantó, empezó a generar situaciones incómodas para López Contreras, ¿no? Hay una huelga de petrolera a finales del año 36, hay unos movimientos estudiantiles a principios del año 37. No obstante, López hace cumplir la Constitución. En el año 41 se elige a Medina Angarita de acuerdo a lo que se pautaba en la Constitución. Medina es aún más abierto en cuanto a la legalización de los partidos. Ahí surge Acción Democrática como partido legal en el año 41. Se puede decir que también hubo ahí una transición por lo menos hacia claro, libertades. Es que la transición empieza con la muerte de Gómez. La maneja López a su manera, pero siempre apuntando hacia un régimen de mayor apertura, y Medina da todavía más apertura. Incluso en materia electoral también. Por supuesto, y de hecho Acción Democrática logra tener representación en ese Congreso electo en el año 41, y de hecho es cuando se presenta por primera vez la candidatura de Rómulo Gallego. Con el 45 pasan cosas importantes, ¿no? Que es que Medina escoge como sucesor al doctor Diógenes Escalante. Escalante lamentablemente enferma desde el punto de vista mental, ya en Venezuela, él estaba de embajador en los Estados Unidos. Acción Democrática lo apoya bajo el compromiso de que él va a hacer las reformas que Medina no se atreve a hacer, que básicamente es la del voto libre, universal y directo. Cuando yo hablo de la elección de López y de Medina, no estamos hablando de votos universales, directos y secretos, estamos hablando de una elección a tercer grado, que terminaba eligiendo el Congreso del presidente de la República. Medina no da ese paso, a pesar de que abre mucho las compuertas, no llega hasta allí. Lamentablemente se ve truncado ese proceso evolutivo porque enferma Diógenes Escalante, que se había comprometido a hacer esa reforma, y el sucesor de Diógenes Escalante, que es Ángel Biagini, no se compromete a lo mismo. Pero hay algo que es interesante, que era, Diógenes Escalante era el primer candidato de un militar que no era militar. Que no era militar. Era andino. Era andino. Era parte del sistema, pero no era un militar. Pero Ángel Biagini ciertamente no tenía el apoyo de los demás factores. No lo tenía. Y con lo cual, pues y no se quiso comprometer a nada, además. Y además, la Unión Patriótica Militar, que encabezada de una manera muy clara Pérez Jiménez, que venía de formarse en la escuela de Chorrillos en Perú, ya tenía configurado un plan, porque ellos no toleraban a lo que ellos llamaban los generales chopo de piedra, que eran esos generales de montonera que venían desde Gómez, Castro, que la Sagrada. Exacto, no tenían formación de escuela, incluso muchos de ellos eran semianalfabetas, pero eran generales. Entonces había ya un factor militar en plena conspiración que se junta con esto de que AD ve frustrado su aspiración de lograr una reforma a través de Diógenes Escalante, y se dan las cosas para que lamentablemente ocurra un golpe de Estado, que no hubiera sido lo deseable, pero que es la única forma de
seguir el rumbo que llevábamos hacia una transición democrática. Ahí hay una transición y que lleva a que Venezuela experimente su primer juego democrático, su primer sistema de partidos pujando electoralmente por llegar al poder. Es lo primero que hizo al llegar al poder. Lo primero que sanciona la Junta, además de los decretos administrativos primarios, es un estatuto electoral. Y el estatuto electoral le da la vuelta completa al sistema. O sea, aquí votaban los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Votaban por los consejos municipales y las asambleas legislativas. Los consejos municipales reunidos escogían la Cámara de Diputados. Las asambleas legislativas regionales reunidas escogían a la Cámara del Senado. Las dos cámaras del Congreso reunidas escogían al presidente de la República. Eso se acabó. Entonces ahora era voto universal. Todo el mundo vota, supiera leer, escribir o no. Incorporadas las mujeres y mayores de 18 años. Eso es un cambio, es un salto cuántico en cuanto a la participación del pueblo en los procesos políticos venezolanos. Convierte al pueblo en un actor, en el actor político por naturaleza y por preferencia. Esa es una transición. Después tenemos otra más reciente. Acabamos de celebrar los 60 años, el 23 de enero. Bueno, ahí estaba instalada una dictadura no comunista, así como tampoco eran las de Gómez y López, no eran comunistas. Yo diría que la experiencia al comunismo más cercana que hemos tenido es la actual. Sin ser un régimen comunista clásico, se acerca a eso, ¿no? ¿Cómo termina la de Pérez Jiménez? Bueno, se constituye una junta patriótica en el año 57, ocurren eventos importantes, uno protagonizado por la iglesia, otro protagonizado por los estudiantes, el 21 de noviembre de ese mismo año. Por cierto, por allá anda Américo Martín, que está cercano a cumplir los 80 años, uno de los protagonistas de esa huelga estudiantil. El 1 de enero hay un alzamiento de la aviación, luego viene el paro de transporte, la huelga general y finalmente el 23 de enero, que es una rebelión cívico-militar, que es la otra gran transición a democracia que hemos tenido en Venezuela. Ahí yo creo que un tema que le interesa a todos los que nos están viendo por nuestras redes sociales, por las cuentas del Nuevo País y de la revista Z y por la página web www.elpaís.net. En todo el mundo se han dado procesos de transición. En algunos casos ha sido por el colapso del sistema, en otros casos ha sido por negociaciones y en otros casos por elecciones. En Venezuela, ¿podemos transitar hacia la democracia? Mire, si tomamos la lección con la cual se inició el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética después de casi un siglo, pero si tomamos esa lección, la clave en Lituania fue la unidad total. O sea, allí dirigió el Partido Comunista Lituano tanto como la socialdemocracia, que estaba prohibida, pero que existía porque había iglesia. Pero la unidad fue absoluta. El primer parlamento que supuestamente era comunista y que declaró la misma noche de su inauguración la independencia, lo hizo por unanimidad. Eran 240 diputados y solo 6 se abstuvieron. Ninguno votó en contra. Para mí que eso fue la clave, porque eso también fue el inicio de un inmenso derrumbe. Pero ese derrumbe se logró porque realmente fue unánime. Muy bien. Sergio, yo quiero decirle a la gente que no solamente es posible, sino que hay que trabajar arduamente para que eso ocurra. Que nuestra delegación en la mesa de negociación en Dominicana, que fue muy cuestionada y atacada de manera permanente, hay que reconocerle que se portó con gallardía y firmeza bajo intensas presiones por parte del régimen y no firmaron el acuerdo que el régimen quería que se firmara. Pero fíjese que también hubo unanimidad. No, claro, fue muy importante que haya sido. Es que esa es la clave. Por supuesto, fue muy importante que haya sido una decisión de los 4 factores no firmar el acuerdo. Este año 2018, sin duda alguna, trae profundos retos para toda Venezuela, para todos los venezolanos, solamente fortaleciendo la estrategia unitaria, así como ha funcionado en todos los procesos de transición en el mundo, en los cuales
Solamente cuando se ha madurado una estrategia unitaria de todos los factores que quieren democracia, que quieren paz, solamente así han podido ir hacia la democracia. Venezuela seguramente tendrá ese mismo proceso en tanto y cuanto todos los venezolanos empujen ese acuerdo unitario que permita que todos los venezolanos muy pronto, este mismo año, podamos estar transitando hacia la democracia, que es el deseo máximo de todos los venezolanos de buena voluntad, que vivimos en un país que nunca antes había necesitado más que la democracia fuera parte de nuestra cotidianidad. Con estas últimas reflexiones cerramos en lo que es la primera tertulia que realizamos desde el nuevo país por nuestras redes sociales y por lo que sin duda alguna es nuestro paso hacia la televisión, hacia lo audiovisual, hacia los nuevos retos de la comunicación global que estamos empezando el día de hoy y con lo cual le damos la bienvenida a todas las personas que van a empezar a seguirnos por este nuevo transitar hacia lo audiovisual. Un fuerte abrazo para nuestra querida señora Curatte Rosales, para nuestro invitado Cipriano Heredia y para todas las personas que nos siguieron en esta transmisión en vivo y que van a poder disfrutar de esta misma entrevista que va a estar colgada en nuestra página web www.elnuevopaís.net. Feliz día.